¿Bien? ¿Me escuchan? Bien, como decía Carlos, el Señor oportunamente siempre nos habla, oportunamente su palabra, como cantábamos recién, es verdad. Jesucristo oraba en Juan 17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Y en este proceso que como iglesia vamos, y como iglesia, y podríamos decir también como familia, familia de creyentes, bien en su momento Gabriel nos enseñaba el concepto de iglesia, hemos sido llamados de las tinieblas y la oscuridad de este mundo y somos introducidos a la familia de Dios. Por eso es que somos una iglesia, somos una familia. Y en esta mañana, siguiendo con el cronograma de enseñanza con respecto al concepto de Dios de la familia y todos los aspectos que hemos visto a lo largo de estos domingos, hoy toca un aspecto que a todos, lo podríamos decir que todos lo padecemos o lo sufrimos un poco, que es la familia extendida. ¿Qué me refiero con la familia extendida? Bueno, todos tenemos ahí algún tío, algún primo, algún tal vez primo lejano, alguna tía, que si bien la familia nuclear, cuando el hombre toma por esposa a la mujer, se pasa a formar una nueva familia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en matrimonio, y estos son una sola carne. Pero ¿qué pasa con la familia que quedan con los suegros? ¿Qué pasa con la suegra? ¿Qué pasa con los tíos? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la actitud o la conducta que nosotros, cristianos, y como familia, como hogar, debemos tener ante ellos? Y más aún si no son de Dios, si no son del Señor todavía. Y por otro lado, también vamos a ver un aspecto súper importante en cuanto a la protección hacia los hijos, cómo el hogar, cómo la familia debe proteger a los hijos de esto que hoy es muy común, el bombardeo que hay por medio de las plataformas, por medio de las redes sociales, por medio de la tecnología. Vemos cada vez cómo las generaciones más pequeñas van padeciendo distintos tipos de trastornos por excesos de pantalla, por excesos de tiempo frente hacia un monitor y recibiendo constantemente un bombardeo de información y de pensamientos que el mundo ofrece a los pequeños, a nuestros hijos. Y cuando digo nuestros hijos, no solamente me refiero a Aarón y Benjamín, sino que me refiero a los hijos pequeños de cada hermano. Y anoche escuchaba al hermano Daniel cómo él oraba por sus nietos. Y cada uno de nosotros, ¿no? Un desafío es orar por los hijos de cada hermano, aún más si son pequeños, para que podamos tenerlos acá con nosotros, para que podamos enseñarles y que el mundo no le enseñe lo que para el mundo está bien, pero para Dios es incorrecto. Ya teniendo en cuenta la introducción, hoy es muy común también este concepto de familia búnker. ¿Saben lo que es un búnker? Un búnker de guerra, Roberto sabe lo que es un búnker. Un búnker es donde se encierran las personas y están aislados. Digamos, hay en muchos países que están en conflicto, construyen en sus hogares, bajo tierra, un búnker de seguridad por si hay algún conflicto, hay alguna guerra o algún tipo de inconveniente con el clima, huracanes. Bueno, esta gente se ha preparado y tienen en sus hogares un búnker, donde ese búnker tiene todo lo que necesitan para sobrevivir un X periodo de tiempo. Tienen alimento, tienen protección, tienen todo lo que necesitan ahí. ¿Qué pasa con este búnker? Bueno, una vez que se cierra, no se abre más hasta que pase el peligro. Bueno, en la actualidad, muchas familias de creyentes, de cristianos, han hecho de sus hogares un búnker. Se cierran en cuatro paredes y nos aislamos completamente de lo que sucede afuera en el mundo y nos aislamos también de la familia extendida. Bueno, resulta que mi tía tiene un X problema, bueno, es problema de mi tía, no me concierne a mí. Bueno, Dios no piensa de esa manera. Génesis 12:2, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, termina diciendo, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Como familia nosotros también debemos ser de bendición para los demás.
no solamente recibir la bendición de Dios y guardarlas para nosotros, sino que también debemos ser de bendición para los demás. Y el enfoque de esta clase hoy es que cómo el matrimonio debe trabajar en equipo para abrir las puertas hacia afuera, ser hospitalarios, ser amables con la familia extendida y también cómo proteger a nuestros hijos. Parecen dos, debemos abrir las puertas pero al mismo tiempo cerrarlas. Bueno, debemos abrir las puertas para recibir, para hospedar, pero también cerrar las murallas para proteger a nuestros hijos. Y bueno, el primer tema, como dije recién, es la casa como centro de misión y familia y a la familia extendida. Vamos a leer Romanos 12:13. Martín tiene micrófono, Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, acá el apóstol dice que debemos compartir para las necesidades de los santos. Los santos, ¿quiénes son? Son los creyentes, la familia de la fe. Pero termina diciendo al final del versículo que también debemos practicar algo, la hospitalidad. De acá podemos sacar dos valiosas enseñanzas de lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia, ¿no? Primero, que debemos animar a los creyentes a que podamos ayudar a los hermanos en la fe. Practiquemos, que seamos partícipes de las necesidades del hermano. Y esto abarca un montón de aspectos que ya lo hemos hablado y lo hemos enseñado. Debemos suplir las necesidades del hermano cuando está pasando en algún momento de necesidad, no solamente, y debemos orar, y eso es regla, pero también debemos ayudar, acompañar, aconsejar y si es necesario también ayudar económicamente. Pero por otro lado también el apóstol nos llama a la hospitalidad. Y la palabra hospitalidad en el original se compone de dos fracciones. Filoxenia, la palabra filo, ya lo hemos estudiado, la palabra amor, y esta palabra se traduciría literalmente hoy un amor hacia los extranjeros, un amor hacia los desconocidos. ¿Por qué? Porque bueno, la cultura se creía en ese momento que podría venir, los griegos, ¿no? Creían, de ahí deriva la raíz de esta palabra, que sus dioses podrían venir de noche en vestimentas de alguien que lo necesita, golpear la puerta de su casa y que ellos debían recibirlos bien. Pero la palabra hospitalidad no solamente, bueno, lo recibo y listo, no, es hacerlo sentir a gusto, que se sienta como si estuviera en su casa. La palabra hospitalidad, la raíz de la palabra hospitalidad deriva de eso, hacer sentir al desconocido o al extranjero que se sienta como si estuviera en su casa. Bueno, este es el entorno que tiene que haber en el hogar. ¿No les pasa que se van a una casa y se sienten cómodos? Bueno, traslademos nuestro... Cuando alguien viene a nuestra casa, ¿se siente cómodo o siente una incomodidad? Para reflexionar. Bueno, el por qué, bueno, como dije recién, tenían la creencia de que sus dioses podrían estar probándolos y enviando, tomando apariencia de extranjero necesitado y ellos debían cumplir con la hospitalidad, debían atender y suplir las necesidades del necesitado. Ahora traslademos esto al ámbito de la familia extendida, primos, tíos, parientes, tal vez un poco complicados, lejanos o tal vez algún familiar difícil. Y lo cierto es que en la actualidad nos es más fácil hoy abrirle la puerta al amigo o al hermano que nos cae bien, que nos llevamos bien. Lo difícil es cuando viene ese tío conflictivo que siempre tiene un comentario inoportuno. O a lo mejor tal vez la suegra o el suegro que hace un comentario, no lo digo porque esté mi suegro acá, pero a veces a alguien que tiene un comentario inoportuno. O a lo mejor ese primo que está pasando problemas de adicciones y toda la familia lo ha excluido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que como cristianos y creyentes debemos recibir al tío conflictivo, debemos de recibir al primo que está transitando el problema de las adicciones, no para que nuestra casa sea un tribunal de juicio. No nos corresponde a nosotros sentarnos en la silla de juez y dictaminar una sentencia. Nuestro hogar debe ser un hospital para sanar, para consolar,
Nuestro hogar debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Y un faro de luz se ubica estratégicamente en un lugar donde se pueda ver. Y trasladémonos esto al ámbito de la familia, tu casa, en tu barrio o en donde vivas, en tu departamento, en lo que sea. ¿Es un faro de luz a los vecinos? ¿Es un faro de luz para tus familiares, para tu familia extendida? Es el lugar donde dice, bueno, estoy teniendo este problema y puedo encontrar un consuelo en la casa de Diego. Puedo encontrar en la casa de Diego, y ahí ponele tu nombre. Puedo encontrar en la casa de Martín, puedo encontrar unas palabras de ánimo, una palabra de consuelo. Puedo encontrar en la casa de Carlos un lugar donde voy a sentir y experimentar el amor de Dios. Pero no, llego a la casa de Diego y me encuentro que Diego me juzga, Diego me critica, y no debería ser así. Porque el apóstol Pablo nos llama a ser hospitalarios. Y ser hospitalario es hacer que la persona se sienta como en su casa. Pero por supuesto, esto quiere decir que debemos ser permisivos con el pecado y fomentar y alentar que la persona siga su vida pecaminosa. No, no. Lo que nosotros hacemos es utilizar nuestro hogar, como dije recién, un lugar estratégico para que la persona conozca más a Cristo, para que pueda tener un encuentro personal con Cristo. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor, que un incrédulo. Y yo lo voy a leer en la TLA. Dice, quien no cuida de sus parientes, y acá hace una separación, y especialmente los de su familia, no se porta como un cristiano, es más, tal persona es peor quien nunca ha creído en Dios. Y acá esta porción de la Escritura hace una separación, dice, los de su casa y los parientes. Debemos ejercer la hospitalidad con ese tío que es problemático, con ese primo que también está apartado de la familia, que la familia no le quiere hablar, con esa suegra o ese suegro que también es difícil de llevar. Debemos ser hospitalarios. Y qué difícil es, ¿no? O lo fácil que es que entre nosotros nos podamos llevar bien, pero que como familia nos cerremos nuestras puertas hacia los familiares que no conocen a Dios, que no tienen a Dios, cuando es nuestra obligación y nuestra responsabilidad presentarles el Evangelio de Jesucristo. No debemos que nuestro hogar se convierta en un búnker. Al contrario, nuestro hogar debe ser ese hospital, debe ser ese puente que lleve a la familia hacia Cristo. Por otro lado, también tenemos el ejemplo de Josué. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta muestra de hospitalidad, de generosidad hacia la familia extendida es un servicio a Dios. No solamente Diego sirve los domingos enseñando, sino que Diego sirve en su casa, abriendo las puertas de su hogar a la hospitalidad, a la generosidad. No solamente se convierte Diego y su familia, no, Diego, su casa, su billetera y todo lo que eso conlleva. No solamente se convierte la persona, sino toda su vida y todo su trasfondo y lo que los rodea. Qué maravilloso es que el Señor nos deje esta maravillosa enseñanza, que debemos ser hospitalarios. Y el mayor ejemplo de hospitalidad, lo vamos a ver al final de este mensaje, es en la cruz de Jesucristo. Por otro lado, también tenemos el ejemplo de José. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto. ¿Qué no pasó José durante su estadía en Egipto? Estando allí encerrado, Dios después lo pone en un lugar de privilegio, siendo el segundo al mando, y cuando empezó a haber hambre en toda la región, los hermanos de José fueron a Egipto a pedir alimento. José podría haber dicho, con todo el mal que ustedes hicieron en contra mío,
ahora vienen a pedirme alimento. No fue la actitud de José. José acudió a sus hermanos, resolvió sus necesidades y estuvo dispuesto a perdonar también a sus hermanos. Y vaya ejemplo que la Biblia nos da de amor hacia la familia extendida, porque José ya tenía su familia allí en Egipto. Sin embargo, él estuvo dispuesto a perdonar a sus hermanos, no solamente de palabras, sino también proveyendo para sus necesidades. Y no solamente eso, sino que también los acepta en la nación para que puedan vivir cómoda y plácidamente junto con él. José entendió esto, que él es un canal de bendición para la familia extendida. Bien, José podría haber dicho, no quiero saber más nada con ustedes, pero no había eso en el corazón de José. Y vaya que nosotros necesitamos que haya ese sentimiento de hospedar, de brindar de lo mucho que Dios nos ha dado a nuestra familia extendida. Y esto puede ser desde lo económico, pero por sobre todas las cosas, lo espiritual. Génesis 45 y 47, no lo vamos a leer, solamente lo menciono. Ser hospedador y amable, el fundamento, porque refleja el amor y la gracia del carácter de Dios. Cuando Dios recibe al extranjero, y en lo largo de Deuteronomio y Levítico nosotros vemos cómo Dios tiene un cuidado y cómo Dios da órdenes para que reciban a los extranjeros, para que puedan los extranjeros ser bien recibidos en las ciudades. Mostrar hospitalidad al extraño y a la familia extendida es ser bondadoso. No es solo una cortesía social, sino un mandato directo y una forma práctica de demostrar la fe y de servir a los demás. También el ser hospedadores refleja el Evangelio, el amor de Dios. Así como Dios abrió sus brazos y su casa, el reino celestial, para recibir a la humanidad a través de Cristo, los creyentes, nosotros, amada iglesia, debemos hacer lo mismo para abrir un espacio y corazones a sus semejantes. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. De la misma manera en que Cristo nos recibió a nosotros, nosotros también debemos recibir a la familia extendida, a ese tío con sus comentarios inapropiados, a lo mejor ese primo excluido. Nosotros debemos recibir a la familia. Como dije en un principio, no como juez, sino como un intermediario entre la persona y el mensaje de Dios, el Evangelio, que es Jesucristo. Pero esto también es una característica de los creyentes. Gálatas 5, 22 y 23. Esto es fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que para preguntarnos en esta mañana y rever en nuestro corazón si estamos siendo generosos, hospedadores y hospitalarios con nuestros familiares. Y gloria a Dios que si es tu caso, es porque es el fruto del Espíritu Santo que día a día nos refleja o hace en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Pero también esta es una cualidad, y ahí Timoteo lo enseña, y Pablo lo enseña a Timoteo y a Tito, que también es una cualidad ministerial. Cada anciano o pastor que se debía nombrar debía tener estas cualidades. Timoteo 3:2 y Tito 1:8. 1 Timoteo 3:2, perdón, no lo dije, y Tito 1:8. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bien, aquí son los requisitos que Pablo le da tanto a
a la iglesia para seleccionar o para evaluar si una persona cumple con el rol de obispo o de pastor. La gran pregunta es, ¿estos requisitos es solamente para el anciano, para el pastor, o es para cada creyente? Para cada creyente. Cada creyente da por sentado que el que está apto para ser pastor es el que cumple estos requisitos, pero todos debemos ser hospedadores, todos debemos ser amantes de lo bueno, todos debemos ser sobrios, todos debemos ser justos. Y qué bueno, ¿no?, que también Pablo entendía que la iglesia necesita ser hospedadora, porque Pablo entendía que él también había sido un extranjero. No solamente era extranjero, sino que también dice que era enemigo de Dios. Y nosotros también éramos enemigos de Dios. Y esta mañana, cuando está José compartía, me venía a la mente Efesios capítulo 2. Y Él dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Quiénes anduvieron en delitos y pecados en otro tiempo? Nosotros, la iglesia de Barrio Lagunero, Diego, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esa era la condición que nosotros teníamos antes de llegar a los pies de Cristo. Éramos extranjeros, enemigos de Dios. Pero aún así, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Dios nos reconcilia en esa cruz. Nosotros debemos reflejar el amor de Cristo. Y tu suegra, y tu tío, y tu primo necesitan el amor de Cristo. Tu vecino necesita el amor de Cristo. Necesita conocer el amor de Cristo. Ese mismo amor que a vos te salvó y hoy te da el privilegio de poder estar sentado aquí, no escuchándome a mí, sino escuchando la voz de Dios. Tu familia extendida necesita ese mismo amor. Pero tengamos cuidado, porque debemos compartir el Evangelio con nuestros allegados, con nuestros compañeros, con nuestra familia, pero no debemos participar de las cosas que ellos participan. Y aquí, a lo largo del poco tiempo que tengo como creyente, he visto que muchos utilizan esta libertad que tenemos en Cristo para participar de los actos pecaminosos de los demás. Y no debemos caer en ese error. Debemos mirar la cruz de Cristo y con el mismo pensamiento que Él tenía, con el mismo propósito que Él tenía de padecer la cruz, nosotros tiene que haber ese mismo sentimiento en nosotros. Ese amor por las almas. Ese amor por las almas. Concluye el tema 1, la familia extendida. Y ahora viene el tema 2, protegiendo el huerto. Vigilancia espiritual hacia la tecnología. Y vaya que la tecnología es algo útil hoy en la actualidad, algo útil, pero también al mismo tiempo es algo muy dañino. Si no sabemos como padres poner límites, si no sabemos como padres poner frenos. Génesis 2:15, la tarea que Dios le da a Adán. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Bien, Adán tenía un trabajo que era el labrar y guardar el huerto que Dios había puesto a su cargo. Adán era el encargado de cuidar y guardar ese huerto. La responsabilidad del padre de la familia es guardar y resguardar ese huerto precioso que es el matrimonio, la familia, de los peligros. Y aquellos que han tenido a lo mejor una huerta o han trabajado en alguna huerta saben que debe cuidarse de muchos peligros, de las tormentas, debe tener los recaudos necesarios para que ningún animal venga de noche y haga destrozos, debe también tener los recaudos necesarios de
desinfectar, fertilizar la tierra. Vaya que es un trabajo el cuidar una huerta. Yo no he tenido la posibilidad de cuidar una ni de trabajar, pero sí tengo la posibilidad de cuidar la huerta el huerto del hogar, de los peligros que vienen hacia afuera, de la falta también o el descanso que tenemos en la permisidad de dejar que nuestros hijos reciban información de afuera y nosotros no ser aquellos que puedan responder sus preguntas. Y esta es nuestra responsabilidad como padres, de cuidar y guardar el corazón de nuestros hijos. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nuestra tarea como padres hoy es guardar el corazón también de nuestros hijos. Y acá podemos volver al principio, debemos orar por nuestros hijos, debemos orar por el hijo de nuestros hermanos, debemos orar por los padres, debemos orar por aquellos que planean tener hijos, debemos orar por todos los hermanos, porque la familia es lo que más está siendo atacado en estos tiempos. La verdad que yo no soy mucho de mirar las noticias, porque uno prende las redes sociales y las noticias y la verdad que se pone triste con las cosas que pasan. Personas muy de confianza de la familia terminan cometiendo actos atroces con los hijos. Pero era el tío, pero era el primo, pero era el vecino que lo conozco hace 10 años. Y la verdad que se me eriza la piel no en pensar en la maldad que corre por el mundo, queridos hermanos. No estoy diciendo, y quiero que quede muy claro esto, no estoy diciendo que la familia tiene que ser un búnker y que los hijos tienen que vivir en una burbuja. No estoy diciendo eso. La familia tiene que estar abierta a recibir a la familia extendida, debe estar abierta a recibir a alguien que lo necesita, pero los padres debemos estar atentos y ser una muralla en cuanto a lo que nuestros hijos ven, en cuanto hacia las personas que se acercan a nuestros hijos. Debemos cuidar el huerto. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. No puedo permitir que mi hijo esté hasta las 3 de la mañana con una pantalla sin saber con quién está del otro lado, quién lo está hablando del otro lado. No puedo permitir que mi hijo se quede hasta tarde con el celular, escribiéndose con quién sabe quién, mientras yo estoy durmiendo. Debemos ser cuidadosos y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad el cuidar el corazón de nuestros hijos. Cuidar el corazón de nuestros hijos. Debemos también que nuestros hijos se entiendan que mamá y papá es el lugar seguro donde ellos tienen preguntas que hacer. De ayer, como familia, salimos a visitar a la familia. Terminando la reunión, Benjamín me hace una pregunta por una palabra. ¿Esta palabra es apropiada que la diga? No, hijo, no es apropiada. Pero tampoco puedo pretender que ellos vivan en una burbuja aislada donde no escuchen ni siquiera una mala expresión o una mala palabra por miedo a que la aprenda. El miedo debe ser que la aprenda y lo diga a espaldas mías o que lo diga a escondidas mías. Por eso es que nosotros también debemos tener una actitud y una conducta de ejemplo en nuestro hogar. El Salmo 101, versículo 3. Si nuestros hijos ven que hay un mal comportamiento, que hay un mal vocabulario en nuestro hogar, ellos los van a reproducir. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Si ellos ven que nosotros vemos en los teléfonos o en la tele cosas inapropiadas, no podemos nosotros poder después pretender que ellos no lo hagan. No puedo pretender que ellos tengan un vocabulario sano si en mi casa prendo la tele y me pongo a ver Gran Hermano. Mis hijos no van a aprender nada bueno viéndome a mí que yo veo eso. No puedo pretender que mis hijos tengan una conducta apropiada si ellos no me ven a mí leyendo la Biblia, si no me ven como familia orando. Y vaya qué responsabilidad que tenemos como hogar. A veces pensamos que solamente alcanza con traerlos los domingos acá. Y tal vez si puedo un sábado a la noche. Y batallando con él lo convenzo de que venga los miércoles. Él debe amar venir a la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar donde se siente y se juzga. La iglesia es un lugar donde nos lleva a mirar más a Cristo.
Los maestros de cada clase que Dios ha puesto en este lugar sirven para que nosotros podamos ver a Cristo. Por eso es que nuestras vidas también deben ser aprobadas delante de Dios, irreprensibles. Todos estos requisitos que vimos recién para los ancianos aplica para cada creyente. Si yo sé que mis hijos están con tal maestra, yo conozco la vida de la maestra. Sé que le va a enseñar, sé que este es un lugar seguro, sé que no le van a hacer daño. Debemos insistir y animar a los padres, a los sobrinos, que traigan a sus hijos a este lugar. Que traigan a sus hijos a este lugar. ¿Qué mal se le puede enseñar a un niño en una escuela bíblica? Cuando allá afuera están a la deriva de que le pueda suceder cualquier cosa. Debemos también tener mucho cuidado como familia con respecto a las decisiones que se toman en el hogar. Hay un principio muy valioso que Jesús enseñó en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bien, dice que toda casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Ya que hay un error muchas veces que como padres a lo mejor cometemos cuando la mamá dice que sí y el papá dice que no. ¿Y qué hacen los más niños? Bueno, pero la mamá me dejó. Bueno, pero yo dije que no. Bueno, pero la mamá sí. Y ahí empieza el problema de un reino dividido. Y en esto debe haber un mutuo acuerdo en cuando mamá dice que no, papá también dice que no. Y también tenemos que tener cuidado con las prohibiciones, el no porque no. Mira, hijo, yo no te permito hacer esto porque no y punto. No, debemos dar la oportunidad de hablar y enseñar en esas situaciones el consejo de Dios. Mira, hijo, yo te digo que no a esto por tal razón, porque te puede pasar esto, porque Dios no aprueba esto, porque Dios no está a favor de este pensamiento. Podemos leer Efesios 6:4. Y si lo tenemos en la versión Dios habla hoy, ¿no? Bueno, leamos eso. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Prohibir por prohibir genera frustraciones e ira en los hijos. Explicar el porqué de los filtros, de los horarios, de las pantallas, refleja el mandato de Efesios. Les enseñamos a guardar su corazón, como vimos en Proverbio, para que ellos mismos aprendan a identificar los peligros del mundo digital o las restricciones que como padres nosotros en la sabiduría que Dios nos da ponemos a nuestros hijos. Y acá llegamos al último aspecto que es las zonas sagradas del hogar. Mire que la mesa, en la hora que, ya sea el horario que tengas de trabajo o en los horarios que se pueda, pero en la mesa que compartes con tus hijos, que sea un lugar sagrado. A veces el trajín de todos los días y parece que los días cada vez rinden menos, nos lleva a que pasemos tiempo valioso que deberíamos pasar con nuestra familia, enfocado tal vez en esto. Estuve ocupado todo el día y no pude responderle el mensaje a Carlos, que me escribió temprano. Me voy a poner a responder. Y es algo bueno, le estoy contestando un mensaje a un hermano de la fe, pero no debería ser la mesa el lugar donde yo debería estar con el celular. Debemos cuidar como zona sagrada esos espacios que como familia debemos generar para que nuestros hijos aprendan de que en el hogar hay lugares y hay momentos en el que las pantallas se apagan y donde la mesa se genera un ambiente donde se pueda hablar, donde se pueda charlar, donde se pueda enseñar y también se pueda corregir con amor. Salmo 128:3, y vamos avanzando rápido. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
Bien, aquí este texto nos muestra la bendición del hogar. Bien sabemos, ¿no?, que una planta de olivo, los primeros años que da su fruta, el fruto es muy delicado, debe que tener muchos cuidados porque son frágiles. Y traslademos esto a la vida de los hijos. Cuando son pequeños son muy frágiles y muy vulnerables a distintos ataques. Por eso es que dice, no sé si está en la Reina Valera, este texto, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Y cuando nos está diciendo aquí el salmista, alrededor de la mesa, está hablando de un lugar de protección y para poder supervisar lo que está cerca. Bueno, la mesa del hogar debe ser un lugar de protección y un lugar también donde como padres podamos supervisar el corazón de nuestros hijos. El corazón de nuestros hijos. También este pasaje nos enseña la importancia de la nutrición y la fortaleza. El árbol de olivo maduro, los padres, extiende sus raíces profundamente para absorber el agua y los nutrientes, los cuales transmite a los brotes que crecen en su sombra. Proteger a los hijos implica alimentarlos no solamente física, sino también espiritualmente y emocionalmente en la intimidad del hogar para que desarrollen raíces fuertes. No solamente el hombre del hogar debe proveer para los suyos, como vimos al principio, sino también debe proveer espiritualmente. Ya dije recién que la mesa es un lugar de reunión, de comunión, la familia constante, donde las conversaciones diarias nos ayudan a que nosotros podamos supervisar el crecimiento de nuestros hijos. Y por otro lado también nos enseña una inversión a largo plazo, porque el proceso de crecimiento de un olivo es tardío, pero vaya que provechosos son los frutos cuando ya están maduros y listos para cosechar. Y hoy podemos ver en Argentina el costo del aceite de oliva, lo que vale. Lo provechoso que a largo plazo son los frutos del olivo. El olivo tarda años en dar su primera cosecha, pero es casi indiscutible que una vez madura, la protección bíblica no es sobreprotegerlos siempre, sino cuidarlos activamente en su etapa vulnerable, para que se conviertan en adultos fuertes, estables y firmes. Aquí vamos con una conclusión para amalgamar estas dos ideas, de abrir el hogar, pero al mismo tiempo cerrarlo. El hogar cristiano debe funcionar como un faro, como dije al principio, de hospitalidad para la familia extendida, reflejando el amor de Cristo, mientras los muros firmes sirven para vigilar y proteger el corazón de los hijos, evitando la exposición a influencias dañinas. Y este equilibrio requiere que el matrimonio se mantenga unido, mirando hacia la cruz de Cristo para obtener la gracia de servir y la fuerza para proteger la familia como un huerto sagrado y en cumplimiento a la misión dada por Dios. Vaya que es una responsabilidad la protección de los hijos, pero también es una bendición y un privilegio. La gran pregunta es, ¿qué es lo que está entrando por las grietas de tu hogar? Como dije recién, las pantallas y las plataformas son un peligro latente para los hogares. No, pues yo le pongo la pantalla para que esté quietito y me deje escuchar el mensaje en la reunión. No, yo le pongo la pantalla para que él pueda aprender que didácticamente, porque está comprobado que la psicología dice que si vos lo estimulás, el nene va... Lo más sano para un niño es que vea a sus padres sirviendo a Dios, buscando a Dios, amando a Dios. Lo más sano para un hijo es que vea en el carácter de sus padres un hombre, una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios y que día a día le busca. Por consecuencia, si el olivo tiene buenas raíces, el fruto va a ser un fruto fuerte y perduradero, valioso. Mira, queridos hermanos, para que dimensionemos un poco
el privilegio de ser padre y la responsabilidad que tenemos. Pero por otro lado también debemos tener cuidado de la grieta del búnker, de encerrarnos y no dejar que nuestros hijos vivan la vida, sino criarlos en una burbuja donde no... porque el día de mañana los hijos van a crecer. Lo veo a Daniel que decía ayer, oraba por sus hijos y ahora estaba orando por sus nietas. Los hijos crecen. Y nuestra obligación es prepararlos para el allá afuera. Si nuestros hijos tienen el deseo de seguir una carrera universitaria, vaya que si no están preparados bien en el hogar, la universidad los da vuelta como una media. Los pensamientos que manejan, los pensamientos de los docentes, de los pensamientos filosóficos, no digo en todas, ¿no? Pero si los chicos no están firmes a temprana edad, cuando sean grandes y se encuentren con el allí afuera, con lo que el mundo ofrece, con los pensamientos o los atajos que el mundo ofrece, y como padres no hemos estado firmes, no hemos estado con constancia, no hemos estado perseverando en su cuidado y en su protección, vaya que el mundo los da vuelta como una media, y perdonen la expresión, pero es la realidad. Quizás podemos traer a nuestros hijos domingo tras domingo a esta reunión y se puede memorizar los textos de memoria y se puede pasar aquí al frente y decirlos, pero si en nuestro hogar no cuidamos estas grietas en las que Satanás aprovecha para atacar, cuando ellos sean grandes y ya empiecen a conocer nuevas cosas o empiecen a ver que los de la misma edad que ellos hacen cosas que ellos no hacen, tengamos cuidado. Tengamos cuidados y actuemos con prontitud. Como dije hace unos domingos atrás, no apaguemos el incendio, sino que construyamos, edifiquemos a prueba de fuego. Y si hemos estado fallando, y ya con esto voy terminando, si hemos estado fallando en estos aspectos importantes de hogar, es bueno volver a la cruz de Cristo. Es maravilloso volver y mirar a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo vemos el ejemplo por excelencia de amor y de hospitalidad hacia los extranjeros. Cristo nos recibió a nosotros cuando éramos extranjeros, cuando éramos hijos de ira, cuando éramos hijos del maligno. Cristo nos recibió a nosotros con los brazos abiertos en esa cruz. Pero también no solamente vemos esa hospitalidad y esa amabilidad en la cruz de Cristo, sino que también vemos protección. Yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida por sus ovejas da. Y Cristo dio su vida por nosotros. Cristo compró una eternidad allí en los cielos, como estábamos viendo los miércoles, para que nosotros podamos, un día que partamos de este mundo, mirarle cara a cara y que podamos darle la gloria que Él se merece. Pero antes de eso, Él tuvo que padecer la mayor humillación de todas. ¿Por qué? Porque era necesario que Él cargase con nuestros pecados y la ira de Dios recayera sobre Él, sobre el justo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Por eso es que en la cruz amalgama estas dos ideas. La amabilidad, la generosidad de Dios al recibirnos a nosotros como extranjeros y también la protección y la seguridad, porque Cristo es el buen pastor y estuvo dispuesto a protegernos, a dar su vida para que nosotros hoy podamos vivir esta vida. Mire, la cruz de Cristo es algo maravilloso y seguramente el miércoles que viene lo vamos a ver. La cruz de Cristo donde brillan todos los atributos de Dios y podemos ver su amabilidad, su santidad, pero también su protección sobre nuestras vidas. ¿Y cuál es la tarea que tenemos como padres? En reflejar el carácter de Cristo, siendo hospedadores a nuestra familia, siendo un faro de luz para la familia extendida, que nuestro hogar sea ese entorno donde puedan venir a encontrar el consuelo que necesitan. Que cuando vean tu casa no digan, allá vive un tipo que no saluda, no mira a nadie, no, allá vive debe ser creyente porque su familia
hay un ambiente donde se respira paz, donde se respira el Evangelio. Y también debemos proteger a nuestros hijos. Levantar murallas altas para ser esos centinelas que desde la torre miran los peligros que pueden estar atacándonos. Debemos cumplir el rol que nuestro padre Adán debía cumplir en el Génesis, proteger el huerto. Y eso implica proteger, cuidar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y ojalá que estas palabras y estas enseñanzas puedan ser útiles para que como familia y como iglesia, como dije en principio, la familia de la fe, podamos estar unidos y fuertes, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Y si hay una pequeña grieta en el hogar, hay una pequeña grieta en la casa, evidentemente Satanás puede aprovechar para atacar a esa familia. Que Dios bendiga su palabra.